todo lo que, bueno, con una pequeña introducción a todo lo que respecta al análisis de sistemas materiales continuos y cómo eso tiene una serie de aplicaciones y implicaciones en el campo del diseño, ¿okay? Del procesamiento de materiales, el campo del diseño y del procesamiento de materiales en general, tanto en frío como en caliente. ¿Por qué el concepto de sistema material continuo? Porque obviamente todos estos sistemas materiales, como uno u otro, de hecho lo estudia, digamos que el sistema material hay tres tipos. ¿Okay? Uno, conocemos como los sólidos rígidos. ¿Okay? Allí es muy fácil conocer la distribución de velocidades, ustedes trabajaron con eso. Conocían la velocidad o la aceleración de un punto y podían hallar lo que ellos la gana. ¿Ok? ¿Sí o no? En líneas generales así. Después tenemos los sólidos deformables. Con los sólidos deformables hay una pequeña complejidad porque obviamente existe un movimiento relativo entre las partículas que forman parte de ese sistema material. Estamos de acuerdo en eso también, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el concepto de sistema material continuo? Porque todos los balances que rigen estas distribuciones de esfuerzo, de desplazamiento, de deformaciones, de tasa de deformación, se rigen por ecuaciones de naturaleza diferencial. Para tú poder, matemáticamente, para poder describir algo con una ecuación diferencial, ese dominio debe ser continuo. ¿Qué quiere decir que sea continuo? Que no posea ningún vacío y que no haya superposición. Desde el punto de vista matemático, uno podría decir que cualquier propiedad intensiva en un sistema material continuo es una propiedad biounívocas. ¿Qué es biounívocas? Simplemente biounívocas es simplemente que conociendo el valor de esa propiedad, ¿okay? Para un valor de esa propiedad hay un punto determinado en el espacio, ¿okay? O mejor dicho, para un punto en el espacio, ¿okay? O para un punto dentro del sistema material, puedo conocer un único valor de esa propiedad intensiva. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una esfera, ¿verdad? Y conozco y fijo un punto, en ese punto hay un único valor de temperatura, ¿okay? Si yo en ese punto que estoy fijando en la esfera registro dos valores de temperatura, quiere decir que tengo superposición de material, ¿o no? O sea, como en un mismo lugar puedo tener dos valores distintos de una misma propiedad. ¿Okay? Eso es. Desde el punto de vista que no haya superposición, ¿okay? Estamos hablando de que no existan vacíos. ¿Por qué? Porque cuando existen vacíos dentro de un sistema material, eso representa una discontinuidad. Y sabemos que las discontinuidades llevan a singularidades en la descripción matemática de los problemas. ¿Correcto? ¿Sí o no? Ahora bien, es una manera ilustrativa de definir un sistema material continuo. Imaginemos primero un volumen de control muy grande, un volumen de sistema material muy grande. Y yo cada vez voy reduciendo ese dominio. ¿Okay? Obviamente, para cada dominio voy a tener una masa de material dentro de él, ¿correcto? ¿Sí o no? Cada vez más pequeño, tengo la misma cantidad de masa dentro de una frontera muy pequeña. Hasta que yo lo voy a definir como un punto. ¿Okay? Ese punto tiene una cantidad de masa muy pequeña, pero a su vez tiene un volumen muy pequeño, ¿verdad? El límite, cuando la masa contenida, ¿okay? Entre el volumen que la contiene, cuando el límite de ambas cosas tienden a cero, ¿okay? Si nosotros logramos definir eso como densidad, estamos hablando del sistema material continuo. Es decir, podemos definir la densidad en cualquier punto del sistema material, cosa que no pasa a escala atómica, ¿verdad que sí? Porque yo puedo definir la densidad aquí, donde no hay materia. ¿Puedo o no? ¿Puedo o no? No puedo, no hay materia. ¿Cómo ustedes definían la densidad teóricamente cuando había curso de ciencias materiales? No agarraban y veían el número de átomos que había, cuánto era la masa del átomo, y lo dividían entre el volumen de la red. ¿Sí? Conociendo el parámetro de red. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? De la celda, mejor dicho, disculpen. Entre el volumen de la celda conociendo el parámetro de red, ¿verdad? Ok. Sin embargo, sabemos que esa densidad está definida para esa celda. Dentro de la celda hay puntos donde no puedes definir la densidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sin embargo, desde el punto de vista macroscópico,
para el análisis de esfuerzos, análisis de deformaciones, de tasas de deformaciones, esto se aplica, ¿ok? Porque tú agarras imágenes en un microscopio óptico y tú no ves vacíos allí, esto sí. Lo más que puedes ver son poros, eso es otro tipo de cosas. ¿Ok? ¿Sí o no? Ok. Necesitas un microscopio de alta resolución para que cuando esta tendencia a cero sea bien a cero. No sé si me explico. ¿Okay? Sea tan pequeño que puedas percibir este tipo de cosas. ¿Ok? Bueno, yo vamos a hablar de definición del sistema material continuo y no toque los argumentos a tratarlo. O sea, primero la definición de medio continuo. ¿Ok? Ya definimos los medios continuos. Sabemos que cualquier propiedad intensiva se comporta de manera biunívoca, es decir, que para un punto en el espacio puedo definir un único valor de esa propiedad. ¿Verdad que sí? Que el sistema no puede tener ningún tipo de discontinuidad, correcto, para poder describir todo eso con una misma ecuación diferencial que me describe la distribución de todo esto. ¿Verdad que sí? Los que vieron fenómenos de transporte tienen una idea de ello, o lo que están viendo. Después vamos a ver lo que es la respuesta cinemática de un sistema continuo. Porque resulta que un sistema material, ante un estado de carga, puede responder de distintas maneras. Solamente, ¿cómo puede responder un sólido ante un estado de carga? Un sólido elástico. Un sólido elástico. Con deformaciones, ¿verdad? Que está asociada a las derivadas de los. Nomás ya. Desplazamiento. Gradientes de desplazamiento. ¿Ok? Ahora bien. Mientras que los fluidos, María Gabriela, deformación que está asociado a los gradientes de qué? De velocidades. ¿Okay? Ya vamos a repasar esto. Y tiene que ver con el curso que estamos viendo nosotros, por cierto. ¿Okay? Vamos a desarrollar luego la ecuación de movimiento, que se conoce también como ecuación de cantidad de movimiento generalizada. ¿A qué me refiero con generalizada? Que la vamos a desarrollar sin decir qué tipo de sistema material es. No me importa si es sólido, líquido, gas, lo que te dé la gana. ¿Okay? Lo importante va a ser cómo después expresar el estado de esfuerzo con alguna variable cinemática. En el caso de los sólidos, la vamos a desarrollar, la vamos a expresar en función de desplazamiento. Y en el caso de los fluidos, en función de la velocidad. Ok. De hecho, luego, bajo esta premisa de la ecuación de movimiento generalizada, vamos a definir lo que es un sólido elástico lineal, ¿okay? Y cómo la ecuación de movimiento se reduce al problema del sólido elástico lineal, cómo esta misma ecuación de movimiento se reduce al problema del fluido viscoso lineal, que no son otra cosa las ecuaciones de Navier-Stokes. Entonces, cuando salían del parcial decían, ¿cómo no se puede hacer eso con Navier-Stokes? Navier-Stokes es algo, no tiene significado. Luego vamos a ver un problema muy sencillo de un elemento tipo barra para definir lo que son condiciones de frontera. Desarrollamos el principio del trabajo virtual, que es el principio fundamental para todos los métodos integrales de discretización para la resolución de problemas numéricos. Es decir, cuando no tengo la solución analítica, discretizo todo el sistema, ¿okay? En pequeños elementos de volumen y hago pequeños balances integrales. ¿Okay? Este principio me permite digamos que es el punto de partida para una buena parte de los métodos numéricos que se conocen hoy en día. ¿Okay? El desarrollo de un método numérico como tal se dará en los seminarios si les gusta, si no les gusta, les quedo así. Ahora, el efecto de la temperatura, ¿okay? Porque todo esto que hemos estudiado hasta ahora es en condiciones isotérmicas. ¿Okay? Luego vamos a ver lo que pasa cuando hay un calentamiento, un aumento de temperatura y entraremos en el problema de la termoelasticidad. ¿Okay? Complicaciones cuando hay grandes deformaciones, eso me estoy hablando de sólidos particularmente, y luego algunas consideraciones especiales y conclusión. ¿Vale? ¿Sí? Ok, bueno, ya decimos el número de un sistema material continuo. Respuesta cinemática del sistema material continuo. Ok. Imaginemos una posición de referencia cualquiera. ¿Ok? De un sistema material. ¿Ok? Esta que está aquí. Ese dibujo la gente cuando lo ve lo que se asusta, ¿no? Es el mejor. ¿Ok? Como se puede observar aquí, en una posición inicial, tomamos dos puntos P y Q que forman parte de un sistema material muy vecino entre ellos, que es muy cercano entre ellos. Y entre ellos hay un vector posición que lo une, que lo llamaremos diferencial de X mayúscula. ¿Okay? Luego de lo que sea que le pase a eso, alguna velocidad fija en algún punto, algún estado de aplicaciones de cargas externas, de cargas de volumen, lo que sea, él pasa a otra configuración final. ¿Okay? En esa configuración final, obviamente,
Este vector no solo va a tener otra longitud, sino que también va a tener otra orientación. En el caso de los cuerpos rígidos, ¿qué es lo más que le pudiera pasar a este vector? ¿Podría cambiar la longitud? No. No, ¿verdad que no? Claro, sí o no, ¿por qué y por qué no? Dígame algo, no tengo razón. La condición de rigidez, ¿no? Que no puede haber, el cuerpo es indeformable. Entonces ya sabemos otra cosa también, ¿ok? Que puede existir una diferencia de velocidad entre dos partículas de un sistema material, ¿ok? Y esa diferencia de velocidad, de corriente de velocidad, está asociada a dos cosas, tanto a la deformación del medio como a la rotación del mismo, ¿ok? Bueno, resulta que la respuesta cinemática de un sistema material se puede describir de dos maneras, ¿ok? Existe un tipo de descripción que es la lagrangiana. Ustedes están familiarizados con eso en el curso de mecánica de procesamiento. Necesito descripción que es la euleriana. ¿Qué es la descripción lagrangiana? Bueno, en la descripción lagrangiana, muchachos, simplemente el dominio del problema que estoy resolviendo es el sistema material en sí. Si yo estoy haciendo un análisis de esfuerzo en una viga, el dominio es la viga. Si estoy haciendo el análisis de esfuerzo en una placa, el dominio es la placa. ¿Ok? Así de simple. Y de hecho, obviamente, este dominio, por más que se deforme, le pase lo que le pase, va a contener siempre las mismas partículas del sistema material, ¿verdad que sí? Es el sistema material en sí. ¿Qué pasa con la descripción euleriana? En la descripción euleriana, que es la más usada en el caso de los fluidos, ya vamos a explicar por qué en el caso de los fluidos, el dominio del problema, ¿okay?, es un volumen de control cuyas porciones son ocupadas por partículas distintas del sistema material en cada instante de tiempo. Es decir, en la descripción general, mi dominio es un volumen de control fijo por donde pasan distintas partículas del sistema material. ¿Okay? Eso es lo que sirve en la mecánica del fluido. ¿Por qué se usa uno o por qué se usa la otra? Bien podría usar yo la lagrangiana en el caso de los fluidos, o viceversa, ¿no? Pero ¿por qué en el caso de los sólidos, por ejemplo, es mejor la lagrangiana? Porque, dado que en la descripción lagrangiana mi dominio es el sistema material en sí, y en los sólidos lo que interesa es el desplazamiento respecto a una configuración inicial y una configuración final, a mí me importa la forma que va tomando el sistema material para describirlo cinemáticamente y para describir el estado de esfuerzo. ¿Okay? ¿Por qué? O sea, yo agarro esta cosa que está aquí, esta así, ¿verdad? ¿Correcto? Yo le hago esto, y entre esta configuración y esta configuración se generó un estado de esfuerzo, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Es decir, el estado de esfuerzo del campo de fuerza depende de la configuración que tenga el dominio. Entonces uno lo que le hace es un seguimiento a la forma que va tomando. En un fluido no. Yo agarro un fluido, lo tengo en un vaso cilíndrico y lo pongo en un recipiente cúbico, se genera un estado de esfuerzo por el cambio de forma del fluido. Díganme la verdad. En absoluto. No me importa la forma que toma el sistema material. Lo que me interesa es con qué velocidad lo hace. Por eso yo tomo un volumen de control por donde pasan distintas partículas de fluido y estudio el gradiente de velocidad entre esas partículas. No me interesa más nada. Entonces, a diferencia de los sólidos que responden con el estado de desplazamiento respecto a una condición, una configuración inmediatamente anterior, los fluidos no. ¿Okay? Los fluidos el estado de fusión genera con una tasa de deformación. ¿Okay? Me interesa la velocidad que nos está pasando eso sin importarme la forma que está tomando el dominio. ¿Okay? El sistema material. Entonces yo simplemente hago, bueno, lo agarro, tengo un volumen de control por donde pasan, ¿okay?, las partículas del fluido, ¿correcto? ¿Sí? Y veo cuánto vale la velocidad de una partícula que está pasando por un punto en el volumen de control y cuánto vale la velocidad en otro. ¿Okay? Y en función de esa distribución de esos gradientes puedo describir todas las variables dinámicas del sistema material. ¿Okay? Entonces esto que está aquí, yo lo puedo escribir de esta manera. ¿Okay? Esto que estoy haciendo de escribir traspuestas es porque formalmente los productos escalares uno no los escribe así. Cuando uno va a trabajar, uno los escribe de esta manera.
¿Ok? Entonces, este es el vector transpuesto y este es el vector normal. ¿Ok? Sí, así se trabaja. ¿Sí? ¿Sí? Esto que está aquí, ya habíamos definido que la matriz F era eso, ¿no? ¿Sí? Es simplemente el jacobiano de la transformación por el jacobiano de la transformación transpuesto. ¿Okay? Pero resulta que X yo lo puedo expresar en función de U de esta manera, o sea, donde tengo X pequeña, puedo simplemente U menos la coordenada material o la coordenada de la posición de referencia. ¿Okay? Al hacer eso, sustituirlo aquí, obtengo obviamente todo expresado en función del desplazamiento. ¿Okay? Dense cuenta que estos variantes de desplazamiento están expresados todos en función de una configuración inicial. ¿Entienden? Entonces lo que estoy hallando, estoy estudiando el sólido, estoy analizando el sólido, estudiando el campo de desplazamiento referido a una configuración que uno puede considerar una configuración indeformada, o de deformación cero inicial. ¿Okay? Ahora, resulta que acontece, muchachos, que estos términos que están aquí, este segundo término en el campo de la elasticidad es muy pequeño, extremadamente pequeño. ¿Por qué? Bueno, señores, las derivadas de los desplazamientos respecto a la posición inicial están asociadas al campo de deformación. ¿Por qué decimos eso? Porque tiene que existir un gradiente de desplazamiento para que haya deformación. Vamos a tomar un ejemplo muy sencillo, vamos a poner un elemento tipo A. ¿Verdad que sí? Yo tengo un desplazamiento Q1 aquí y un desplazamiento Q2 aquí. Si esta partícula se traslada lo mismo que esto, se desplaza lo mismo que esto, o sea, si Q1 igual a Q2, esa cosa se deforma. Para que eso se deforme, ¿qué tiene que pasar? Tiene que ser distinta. Entonces tiene que existir un gradiente de ¿qué? De desplazamiento, ¿verdad? Nosotros podemos tomar esta expresión que está aquí, ¿sí? Y verá que el diferencial de X cuadrado menos el diferencial de X cuadrado lo puedo expresar como una suma por su diferencia. ¿Sí o no? Ah, suma por su diferencia. Bueno, tengo una diferencia y tengo razón. Dense cuenta de esta aproximación que estamos haciendo aquí. ¿Okay? Diferencial de X más diferencial de X. Vamos poniendo dos diferenciales de X. ¿Por qué? ¿Y qué estábamos hablando del campo de la electricidad? Vamos a poner este elemento y vamos a poner ahora la configuración final deformada. ¿Sí? Esta es la posición inicial y la configuración final sería esta, un minuto. Son muy distintas. Son muy distintas, Julio. Exactamente. Entonces no son muy distintas, ¿no? Son infinitesimalmente distintas. Entonces, en general, esto se puede aproximar como dos veces el diferencial de X. ¿Verdad que sí? Ok. Ok, vamos a ver esto. Bueno, haciendo esa separación y luego dividiendo, ¿ok?, entre la longitud de ese elemento tipo A, ¿ok?, a ambos lados, dos veces, ¿verdad? Bueno, si se dan cuenta de esto, yo al dividir este señor que está aquí, ¿sí?, el vector como tal, entre el módulo de ese vector, yo tengo el vector normalizado, ¿verdad que sí? Y aquí es lo mismo, ¿verdad? O sea, lo único que tengo al dividir un vector entre su módulo, lo que tengo es la dirección en la parabólica. ¿Sí? Si nosotros estamos considerando este caso uniaxial, ¿verdad? ¿Sí? Obviamente, este vector va a ser el vector 1, 0, 0 en dirección X, ¿correcto? Y este otro también, obviamente, es el mismo, va a ser 1, 0, 0, ¿correcto? Ok, bueno, ese 2 obviamente se elimina con el 2 que está aquí, porque esto es 2X. Este diferencial de X pasa mejor vida con este. Ah, y aquí no tiene nada como que longitud final menos longitud inicial entre longitud inicial.
Pero ¿bajo cuál consideración fue? Que todos los términos eran el mismo prácticamente. Y se podían añadir, eran sumables, por decirlo de alguna manera. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, por eso ustedes dan el cambio de longitud entre el diferencial de X es la deformación de la dirección horizontal. Y dense cuenta de otra cosa. Si yo hago toda esta multiplicación, ¿sí? Este por este, todo este producto se va a reducir a esto. ¿Sí o no? Eso es lo que está pasando. Entonces, esto que está aquí es consistente. Esta matriz que está aquí, por eso se llama la matriz de la deformación lagrangiana, o el tensor de deformación lagrangiana, me permite describir el cambio de orientación y de longitud de cualquier elemento dentro de un sistema material. Tanto deformaciones cortas como deformación longitudinal. Aquí puse longitudinal porque era más fácil de ver. Lo que yo quiero decir es consistente, ¿no? Y que el cambio de longitud entre la longitud inicial está asociado justamente a un gradiente de desplazamiento. Porque si no hay gradiente de desplazamiento, esa cosa no se puede deformar. Es absurdo hablar de eso. ¿Ok? Fue lo que hicimos aquí cuando se Q1 y Q2. Entonces todo es redondo. Esto aplica. Bueno, con las velocidades, ya la definición es un poco, aunque cuando parece más complejo, pero la cosa se mueve, puede ser más simple, porque los fluidos trabajamos en otro tipo de descripción. Simplemente tomamos una región del espacio, por donde se mueve constantemente un sistema material, y medimos por qué instante tiempo la velocidad en un punto y la velocidad en otro punto. La diferencia de velocidad entre esos dos puntos lo puedo expresar nuevamente como el gradiente del campo de velocidades por el vector, o el versor que une a dos puntos muy próximos. Es decir, yo conozco exactamente, si yo conozco la velocidad en un punto, obviamente la velocidad en P va a ser la velocidad en Q, por decirlo como va a ser la velocidad en P más alguna variación, ¿verdad que sí? Esa variación es decir, si yo conozco la velocidad en P, bueno, si yo conozco la velocidad en P, puedo conocer la velocidad en este punto. ¿Cómo lo puedo conocer? Bueno, sumando este diferencial, que no es otra cosa que el jacobiano de la transformación nuevamente, pero expresamos en función de las velocidades, o mejor dicho, esto se conoce como el tensor de velocidad relativa por el elemento que une estos dos. Es decir, si yo en esta región, esto es una ecuación excelente, si yo en esta región conozco el tensor de velocidad relativa, yo puedo conocer la velocidad de este punto, la velocidad de este punto, la velocidad de este punto. ¿Cómo? Multiplico este señor por el vector que une esos dos puntos. Así de simple. Ahora bien, ¿qué otra cosa importante se puede decir de aquí? Bueno, está el tensor de velocidad relativa. Cuando la cosa sucede, y la cosa se mueve, la vuelta y tal. Ok. Derivada sustancial o material. Esto es un concepto bien complejo. Cuesta mucho explicarlo. Esto sucede cuando uno trabaja en una descripción de la naturaleza booleana. Vamos a ver cómo me explico aquí. Supongamos de nuevo una región del espacio por donde se mueve un sistema material cualquiera. ¿Sí? ¿Ok? Resulta que el valor de cualquier potencia, si la temperatura, su velocidad, su cantidad de movimiento, va a ser función de la posición dentro de ese volumen de control. ¿Sí? ¿Ok? Obviamente, si yo esta es la misma partícula del sistema material. Si yo mido la velocidad de la partícula aquí y yo en otro instante de tiempo busco la misma partícula y mido la velocidad aquí, estas dos velocidades son distintas. Entonces nos estamos dando cuenta que dependiendo del sistema material,
desde el punto de vista abeliano, nos damos cuenta que la propiedad de cualquier cantidad intensiva es función de la posición. ¿Sí? Pero también pasa otra cosa, que yo puedo pararme aquí y medir esa propiedad intensiva en distintos instantes del tiempo y puede darme valores distintos. ¿Okay? Entonces es función de el tiempo en un punto fijo en el espacio y de con qué velocidad se mueve cualquier partícula del sistema material a lo largo del tiempo. Por eso, cuando queremos hallar la variación respecto al tiempo de cualquier propiedad intensiva, esta variación se halla de dos maneras. Se halla en dos componentes. La derivada respecto al tiempo va a ser la derivada de la propiedad en sí respecto al tiempo corrido de la cadena más la derivada respecto a la coordenada espacial o la coordenada booleana por el cambio de esta coordenada booleana respecto al tiempo. ¿Pero esto qué es? ¿Cómo? Velocidad. Velocidad. Así es simple. La variación del retorno social respecto al tiempo. Entonces tenemos un término, una variación local y un término convectivo. Este término que está aquí, señores, en una descripción lagrangiana no aparece. Porque este justamente está asociado, ¿okay?, a las distintas partículas del sistema material que pasan por el mismo volumen de control. Es decir, mi dominio está ocupado siempre por partículas distintas, pero en cambio en una descripción lagrangiana mi dominio contiene siempre las mismas partículas. Esa es la diferencia. En una descripción lagrangiana ese término no va a aparecer. Bueno. Entonces, bueno, al entender su significado físico, esta presión es el caballo de batalla en cursos de fenómenos de transporte, ¿verdad que sí? Mientras eso no sea así, seguirá siendo vista como una ecuación encontrada en una de las naves que se estrelló allá en Roswell, Nuevo México, en el área 51. ¿Ok? O sea, una cosa fuera de este mundo. ¿Estamos de acuerdo? Si ese concepto no está claro, entonces pasa eso. Alguna cosa fea ahí. ¿Pero qué es eso? ¿Para qué sirve? Ok. Bueno, estas ecuaciones de movimiento, lo que ya algunos que han trabajado conmigo, lo que han trabajado conmigo han visto la demostración, la conocen. Lo que quiero que vean es lo siguiente. En los sólidos, esto tiene en general el sumatoria de fuerza igual a la masa por aceleración. Simplemente escrito por unidad de volumen. En los sólidos, la aceleración, la escribimos simplemente, como sabemos que los sólidos elásticos van a responder ante el estado de fuerza con desplazamiento, pero lo que a mí me conviene es escribir la aceleración en función de desplazamiento. Eso lo escribimos como la segunda derivada del desplazamiento respecto al tiempo. ¿Estamos por ahí? Mientras que en el caso de los fluidos, en donde ante un estado de solicitación, el fluido va a responder no con una deformación, sino con una tasa de deformación, oye, a mí me conviene, desarrollar la aceleración en función no de los desplazamientos, sino de la velocidad. Esto, dense cuenta que está escrito en descripción lagrangiana, no hay ningún término del área 51 aquí, ¿verdad que sí? Mientras que esto que está aquí es la descripción euleriana, donde este término sí aparece. Ya vamos a hablar de las ventajas y desventajas de cada uno de ustedes. Ahora bien, las ecuaciones de movimiento tienen tanto una formulación diferencial, que es el como una formulación integral. Esto, muchachos, no es tan complicado como se ve. Esto es simplemente agarras toda esta ecuación, esta que es la lagrangiana. Agarras toda la ecuación y la integras en el volumen del sistema material. El volumen, esto en el volumen, esto en el volumen. ¿Qué pasa aquí? Aquí teníamos la integral en un volumen, pero aquí yo tengo una integral de superficie. ¿En qué me apoyé para hacer eso? Ustedes conocen algo que transformaba las integrales de volumen en las integrales de superficie o las de superficie en integrales de volumen. ¿Cómo se llama eso? Teorema de Gauss. ¿Cómo? Teorema de Gauss. Teorema de Gauss. Teorema de Gauss o divergencia. Exactamente. Exactamente. Muy bien, exactamente. ¿Qué hace el teorema de Gauss? Te dice, bueno, que la integral
en el área de cualquier función vectorial, esta es la forma más generalizada que puedo hacer. La puedo expresar como la divergencia de esta propiedad vectorial, pero integrada en el volumen del dominio. Eso. Bueno, nosotros allá lo que hicimos fue aplicar toda la divergencia, pero acá. Okay. Aquí le voy a preguntar lo que vieron, también los fenómenos conmigo y lo que no vieron. Entonces, estamos de acuerdo que, bueno, transformé simplemente un integral de volumen en una de superficie. ¿Esto que está aquí qué es? O sea, me estoy multiplicando el tensor de esfuerzos, ¿ok?, por un versor normal a la superficie. ¿Eso qué es? Eso lo demostramos, hicimos un tetraedro bien bonito y cosas. ¿Cómo? Ajá, pero ¿qué salía de ahí? Si yo quería conocer algo, yo multiplicaba el tensor de esfuerzo por el versor normal a una superficie. No más ya mal. Julio. Bueno. Eso tiene un nombre, señor. Si yo agarro, conozco la distribución de esfuerzo en cualquier cosa, y yo multiplico el tensor de esfuerzo, ¿okay?, en un elemento volumen, por un diferencial, o mejor dicho, por el versor normal al área, a la superficie, ¿qué obtengo allí? O sea, yo conozco el tensor de esfuerzo en la superficie y yo multiplico el tensor por el versor normal a esa superficie. ¿Qué obtengo? Eso tiene un nombre. Vector algo. ¿Ah? Vector tracción. Vector tracción. Somos nosotros los que hicimos bastante énfasis en toda el tensor de esfuerzo, ¿verdad? ¿Sí? Y lo multiplicamos por el versor normal a la superficie. ¿Verdad que sí? Y eso me da un vector. Vector rojo. ¿Cómo? Vector rojo. Vector rojo. Vector área 51. Ese concepto es importantísimo, muchachos, porque entonces esto que está aquí, bueno, si yo estoy multiplicando el tensor de esfuerzo por el versor normal a la superficie, simplemente estoy integrando las fuerzas por unidad de superficie en toda la superficie. O sea, esto que está aquí son las fuerzas de superficie. Es una condición de frontera. Entonces, ese fue aquí por aquí de vector tracción, ¿ven? Esto por el versor normal es el vector tracción integrado en toda la superficie. Más la integral de la fuerza común igual a la densidad por la segunda derivada de la fuerza. Ahora sí, esto era fuerza por unidad de volumen, ¿verdad que sí? Y más densidad por aceleración. Bueno, aquí lo que tenemos es fuerza y masa por aceleración. ¿Y sí? El mismo tratamiento se hace para la formulación euleriana. Y nos damos cuenta de una cosa muy importante, como aquí aparece fuerza de superficie, fuerza de volumen, aquí aparece, ¿esto qué se les parece? Balances integrales. Balances integrales, ¿verdad? Ese es el teorema de transporte de qué aplicado a qué. Julio. Teorema de transporte de Reynolds. Teorema de transporte de Reynolds. ¿Aplicado a qué? A la cantidad de movimiento. Y muchos tuvieron ese problema. Bueno, así que, pero qué concepto claro, ¿no? ¿Ok? Dense cuenta entonces de. Nosotros cuando desarrollamos una clase, desarrollamos todo esto y llegamos a esta, mejor dicho, desarrollamos todo esto y llegamos a esta expresión. Y desarrollamos todo esto y llegamos a esta expresión. Pero resulta que conociendo una, yo puedo pasar de una a la otra de manera indiscriminada, ¿ok?, valiéndome simplemente de esta cosa. Ok, muchachos, el sólido elástico lineal. ¿Qué podemos decir del sólido elástico lineal? Bueno. Muchachos, en líneas generales, la ecuación de movimiento, dense cuenta de lo que pasa en el mundo. Aquí, por ejemplo, conozco la fuerza del campo, pero tengo como incógnita el campo de desplazamiento. ¿Verdad que sí? Y tengo como incógnito también el tensor de esfuerzo.
de alguna manera tengo que relacionar a estos dos señores. ¿Okay? ¿Cómo se hace eso? Bueno, en el caso de los sólidos blandos, uno relaciona los esfuerzos con el estado de formación a través de las constantes elásticas o de relaciones constitutivas. En el caso más generalizado, que uno habla de sólido elástico o de sólido de componente plástico, uno habla de relaciones constitutivas, que simplemente asocian el estado de esfuerzo con un estado de deformación o un estado de gradiente de desplazamiento. ¿Okay? Entonces, si yo logro introducir esa variable ahí, tengo todo expresado en función de los desplazamientos, ¿no? Y mi única incógnita será el desplazamiento. Obligatoriamente uno tiene que conocer una relación constitutiva del sistema material para poder describirlo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Es el mismo caso en los fluidos. Los fluidos tengo, aquí está. El sobreesfuerzo, fuerza de campo, aquí aparece velocidad, conozco la fuerza de campo. ¿Y esto que está aquí? ¿Cómo hago? Tengo que expresarlo de alguna manera en función del campo de velocidad. Y yo me baso en una ley. En el caso del sólido hablamos de relaciones constitutivas, en el caso de los fluidos hablamos de leyes reológicas. ¿Okay? La ley reológica relaciona el estado de esfuerzo con el gradiente de la velocidad. ¿Cuál es la ley reológica con la que nosotros trabajamos en el curso de fórmula de transporte? La más simple, lineal. Relaciona linealmente el estado de esfuerzo con las tasas de formación. ¿Cómo? Pero más duro, es mucho. Ley de velocidad Newton, ¿verdad? Bueno, eso es lo que se hace aquí. Bueno, uno tiene una expresión general para el tensor de esfuerzo, dense cuenta que está escrito en función del campo de desplazamiento, ¿correcto? O de derivadas parciales de los desplazamientos. Tenemos estas dos constantes elásticas que se conocen como las constantes de la MED. Esto se puede mostrar porque no es objeto de un seminario. Quien esté interesado puede pasar perfectamente por la oficina y se lo explico. Y en líneas generales, finalmente obtengo esto, ¿no? Una ecuación, una ecuación de naturaleza vectorial, que en realidad son tres ecuaciones de naturaleza escalar, ¿verdad? Entonces, que me permite obtener el campo de desplazamiento, me permite obtener el campo de desplazamiento en X, el campo de desplazamiento en Y y el campo de desplazamiento en. Complétenme eso, ¿no? Z. Ok. Todas estas operaciones vectoriales, ¿okay?, están referidas a una formulación lagrangiana. Dense cuenta que no aparece el término convectivo. Ese tipo de conceptos, aun cuando no entiendan el peso de la formulación matemática, son lo que quiero ver en claro. En una descripción lagrangiana el término convectivo no puede aparecer. ¿Okay? Para describir el estado de solicitación de cualquier sistema material, de alguna manera debo ser capaz de relacionar ese estado de solicitaciones con alguna variable semejante. ¿Okay? Eso, muchachos, en líneas generales, es la termomecánica. Si uno puede resolver eso para un problema determinado, un problema confinado, bajo unas ciertas restricciones de movimiento, ¿okay?, uno está resolviendo el problema termomecánico. Vamos a hablar más o menos cuál podría ser la aplicación. Bueno, ahora vamos a hablar del fluido newtoniano. Dense cuenta de algo. No sé si alguno tuvo la impresión que cuando pasé la lámina sintió que estaba viendo la misma lámina. Vean arriba. Vean el estado de fuerza arriba. Vean cómo está expresado. ¿Lo tienen? Este es para los sólidos. Vean ahora el fluido. Sí. Esta es la parte bonita, la que más me llama la atención. Ok. ¿La ven? Ahora vean el fluido. Señores, hay una diferencia, una única diferencia prácticamente. ¿Cuál es? La ecuación del movimiento del fluido está escrita en función de velocidad. El estado de esfuerzo lo asocio a tasas de deformación o a gradientes de velocidad y no a gradientes de desplazamiento, a deformación. ¿Ok? Bueno, aquí se introduce otro pequeño concepto que es el gradiente de presión. Obviamente no podemos hablar de presión hidrodinámica dentro de los sólidos. Y esto está escrito en una descripción euleriana y la otra en la descripción lagrangiana. Pero más allá de eso, lo que quiero aclarar es que muchas veces la gente piensa,
No, que los sólidos son más fáciles de estudiar. El fluido es algo muy complejo. No, señores. El que diga eso me está mintiendo. Ambas formulaciones tienen una forma muy parecida. Observen. Pueden tener el mismo grado de complejidad. ¿Ok? La única diferencia es que en uno hay distribuciones de desplazamiento y en el otro hay distribuciones de velocidad. Y en los sólidos, en los fluidos, asocio esas distribuciones de velocidades con esfuerzo, y en los sólidos asocio la distribución de desplazamiento con esfuerzo. Pero la complejidad del problema puede ser la misma, incluso los sólidos puede ser algunas veces mayor. ¿Okay? Existe otro tipo de problema, viscoelasticidad, donde el sistema material puede responder al mismo tiempo tanto con deformaciones como con tasas de deformación. Esos son problemas altamente lineales. Entonces hay que dice, pues, ¿le tienes miedo porque es un fluido o le tienes miedo porque es un sólido? No, le tienes miedo porque son las dos cosas. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a ver la facilidad de interacciones de que cuando damos problemas, justamente lo que estamos hablando. Tanto el sólido elástico como el fluido viscoso. Ya estamos de acuerdo en que el sólido elástico usamos una descripción de qué tipo. Apuni. En los sólidos, ¿qué tipo de descripción utilizamos? Ya. Y en los fluidos, entonces, sólido elástico, una ventaja es que todos los términos son lineales. ¿Se puede? Lo más que pueden aparecer son segunda derivada del desplazamiento, primera derivada del desplazamiento, segunda derivada del tiempo. Es una ecuación lineal. ¿Ok? Mientras que en los fluidos, el término convectivo introduce un comportamiento no lineal, altamente no lineal. Ese es el que llama Rohr. Porque no solo tienes, digamos que sí, las derivadas de la velocidad, sino que las tienes multiplicadas por la misma variable. Por la misma variable dependiente. Eso en ecuaciones diferenciales se conoce como problemas no lineales. Los problemas no lineales generalizados son mucho más complejos de resolver que los problemas lineales. ¿Okay? ¿A qué se refiere con lineal o lineal? Bueno, la mejor manera de describir esto es que cuando uno discretiza un problema lineal o que lo quiere resolver numéricamente, te lleva a un sistema de ecuaciones algebraicas lineal. Mientras que un problema no lineal te lleva a un sistema de ecuaciones no lineales. ¿Okay? Ecuaciones cuadráticas, ecuaciones exponenciales, o sea, un sistema de ecuaciones de tipo. ¿Sí? En cambio, un sistema de ecuaciones lineales, ¿qué es uno? Tiene la matriz, tiene un vector de incógnita, tiene un vector de términos independientes, y multiplica por la inversa por lado. Entonces tiene la incógnita es igual a la inversa de la matriz por el vector de términos independientes. Y obtiene, ¿sí o no? En una computadora, ¿qué hace eso? Invertir la matriz. Eso no lo hace daño a nadie. Pero un problema no lineal no puede hacer esa frase. Un problema no lineal no se puede resolver de esa manera. Ok, entonces ya estamos viendo que desde ese punto de vista eso es una ventaja para el sólido elástico y una desventaja para el fluido. En el sólido elástico, cambio constante de la forma del dominio. Es un problema. Un grave problema. Porque mi dominio es mi sistema material. Entonces, oye, yo puedo, yo aplico todas las ecuaciones de movimiento a una forma que tiene el dominio. Nada, generar un campo de desplazamiento, lo que sea. Ya el dominio cambia de forma. Si yo quiero describir eso, ¿qué tengo que hacer? Aplicar las mismas ecuaciones de movimiento, pero al dominio ya deformado. ¿Por qué hasta dentro de los sólidos elásticos la cuestión es fácil? Porque cuando tú deformas un poco, la condición final y la condición inicial son muy parecidas. Entonces, el aplicar las ecuaciones al dominio, la configuración de referencia, no tiene mucho efecto. ¿Okay? Prácticamente la configuración final y la configuración prácticamente coinciden. ¿Okay? Entonces se puede describir el problema del sólido como una única formación, resolver la ecuación ya. Pero problemas como los de plasticidad, que vamos a hablar un poco más adelante de eso, donde hay grandes deformaciones, tú tienes que estudiar paso a paso la forma que va tomando el dominio. ¿Okay? Lamentablemente los sólidos, aunque uno quisiera usar de descripción euleriana, no puede, porque sabemos que el estado de esfuerzo está asociado a la forma